Doncs bé, avui hi ha hagut la primera trobada de dones de la CATFAC. Això ha sigut un grup creat a partir que hem vist la necessitat de fer més visible la figura de la dona i la manera de cohesionar-nos hem pensat que serien a partir d'unes trobades de les quals d'aquí sorgiria molta cohesió i molta participació per part de la dona, tant a les associacions com a la federació. ¿Y qué esperáis de estos encuentros? Podem fer més visible la dona, sobretot, ja que entenem que actualment encara hi ha una certa discriminació en segons quins àmbits de la societat. Yo creo que este encuentro responde a las necesidades que las propias chicas se plantean o que tienen dentro de las asociaciones canábicas. Mal hablando, siempre decimos así entre copas, pues que es un campo de nabos y que no aparece nunca representada la figura femenina en el mundo canábico. Parece que las chicas no fuman o las que fuman pues no son muy dadas a participar en ciertos actos. Y este es el principal objetivo del encuentro, animar a las mujeres canábicas a participar, a que salgan del tiesto y se hagan visibles, activas, aportando sus ideas y alzando sus voces. Y por eso, en un ambiente sin tabúes ni prejuicios y con invitada especial, hemos venido a hablar un poquito del proceso de creación del material de Mujeres y Drogas, que es uno de los últimos materiales que hemos elaborado desde Energy Control. ¿Cómo se titula el material, Nuria? Mujeres y Drogas en la Fiesta se llama así. ¿Y qué cuenta? Pues explica diferentes aspectos o diferentes cuestiones o intenta dar respuesta a diferentes cuestiones que se plantean muchas chicas que salen de fiesta y toman drogas, desde, por ejemplo, cuestiones relacionadas de cómo afectan las drogas cuando las chicas tienen la regla, el tema de relaciones sexuales, el tema de interacción de algunos fármacos que utilizan, que son de uso más habitual entre las mujeres con algunas drogas, temas relacionados con el embarazo y la lactancia. En definitiva, pues cuestiones que muchas chicas se plantean y que nos parece que ha sido un material que ha dado en el clavo, ¿no? Y que muchas chicas nos han dicho que les ha aportado pues, información nueva, información útil, información que desconocían. Información responsable, importante de conocer y compartir, para ser nosotras mismas quienes tomemos las decisiones sobre nuestros consumos. Avui ha anat molt bé, hem fet el dinar, les noies s'ho han passat molt bé i esperem repetir-ho, perquè darrere les tinc animadíssimes i preparades per la següent tongada. Yo creo que es un primer encuentro que está yendo muy bien, que nos estamos divirtiendo mucho y que tiene futuro. Yo creo que para mí ha sido un honor ser invitada en esta primera ocasión, espero que no sea la última y ánimo, hay mucha lucha que hacer todavía.